con la otra cita y voy a dejar Lucas al final. Vamos a Primero de Reyes, que vamos a estar en las dos, pero Lucas lo voy a leer yo durante y mejor leemos juntos Reyes. Perdón, mis hermanos, Primero de Reyes, primer libro de los Reyes, está en el Antiguo Testamento. Avísenme si están ahí en el capítulo 17. Amén. Cuando hace mucho calor, ¿verdad? Decimos, ay, hace mucho calor. Cuando hace frío, hace mucho frío, pero yo te invito a que nos alegremos, cualquiera que sea la situación, que nos gocemos, cualquiera que sea el clima, ¿verdad? Que estemos dispuestos a no perder la bendición sin importar el clima. ¿Amén? Bueno, vamos a dar lectura a la palabra. Quiero que leas conmigo desde el versículo 8. Estamos en Primero de Reyes capítulo 17, versículo 8. Amén. Y vamos a leer solamente los versículos 8, 9 y 10, y después de esto vamos a orar, vamos a decirle al Señor que hable a nuestra vida conforme Él sabe que necesitamos. Amén, leemos la palabra juntos, dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Hasta ahí, amén. Vamos a orar que el Señor hable a nuestras vidas esta mañana. Padre, gracias, Señor, por este momento en el que nos das la bendita oportunidad, Señor, de estar en tu casa, porque muchos anhelarían, Señor, estar libremente adorándote en un lugar, pero están siendo perseguidos en lugares del mundo, Padre. Muchos anhelarían estar aquí danzando, pero están enfermos. Muchos anhelarían correr, Señor, mientras la alabanza suena, Padre, para adorarte, pero no están libres, Padre. Gracias porque a nosotros nos has concedido la bendita, Señor, libertad de adorarte en este lugar, la oportunidad de exaltar tu nombre independientemente de las circunstancias, Padre. Gracias por cada uno de los que estamos aquí de manera voluntaria. Gracias, Señor, porque los que estamos aquí somos los que hemos entendido que el día del Señor no es un día que se negocia, no es un día, Señor, en el que se pueden tomar decisiones de si sí o si no asistir, sino que en el corazón, Padre, hay una línea establecida que ama estar en tu casa este día que es especial, Padre. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Enséñanos, moldéanos, empújanos hacia lo que tú tienes preparado para nosotros y que a veces por temores no podemos tomar, no podemos arrebatar, Señor. Impúlsanos con tu Espíritu Santo, Padre, para poder tomar todo aquello que ha sido hablado ya a favor de nuestras vidas, Señor, en el cumplimiento de tu propósito para cada uno de nosotros, Padre. Te amamos, Señor, y todo lo que hacemos, Padre, es nuestro agradecimiento, es nuestra honra, es nuestra adoración, es nuestra alabanza, Padre. Recíbelo, Señor, como si fuese una ofrenda de olor agradable, porque es nuestro corazón en medio de nuestra acción. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, vamos a tomar nuestro lugar. Si algo en esta mañana me interesa que nos llevemos en el corazón, tiene que ver con la fe. ¿Cuántos hemos escuchado el concepto de la fe, verdad? Y hasta no sabemos el versículo de ahí de Hebreos de memoria. Es pues la fe,
La certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Se lo sabe llena de memoria. Ahora, ¿cómo se vive la fe? Porque es muy fácil decirla, pero la fe no se dice, la fe se actúa. Entonces, al actuar, ¿cómo pudiéramos traducir la fe? Si yo quisiera decir, la fe es esto a través de una palabra, yo usaría el enunciado que acabamos de decir todos. Pero si yo lo que quiero decir es que la fe se actúa, ¿cómo yo tendría que demostrar a la gente lo que es la fe? Quiero decirte que la palabra fe, en su original, se entiende más que fe como fidelidad. La fe actuada se llama fidelidad. Traducida a nuestro contexto diario, obediencia por amor. Gloria a Dios. He escuchado por ahí que dicen que el lenguaje de Dios, su lenguaje de amor, la forma en la que te comunicas con Dios, es la obediencia. Y es cierto. Entonces yo quiero que primero dejemos bien establecido qué es la fe, no solamente con un concepto. Bueno, es que la fe es cuando aun cuando no ves, tú crees. Es cuando aún no viendo nada, tú esperas. Es cuando sabiendo que las cosas están en contra, tú sabes que van a ocurrir. Eso es un concepto y es teoría y es bueno que lo sepamos. Pero ya hablando en la práctica, la fe se traduce como fidelidad y obediencia en medio de las circunstancias. Amén. Una cosa es que yo diga, tengo un problema, vamos a suponer un problema matrimonial. Tengo un problema matrimonial. Bueno, la fe es que yo creo que el Señor va a resolverlo. Y en su momento, ¿verdad? Mi esposo o mi esposa van a venir rendidos a Jesús y van a servirle. Yo creo eso. Bueno, eso es una fe teórica, es lo que tú sabes. La fe como fidelidad es mientras mi esposo o mi esposa llega a los pies de Cristo, yo me mantengo orando, ayunando y yendo a la iglesia, predicando a otros, haciendo buenas obras, sujetándome al Señor, sujetándome a mi esposo, ¿verdad? Siendo obediente a la palabra. Eso es la fe accionando, eso es fidelidad. Porque si nada más nos sentamos, no, pues que el Señor dijo y Él lo va a hacer, se queda en teoría. Pero la fe se actúa, es decir, mientras el cumplimiento de la promesa llega, tú te mantienes actuando y haciendo. ¿Sí me explico? La fe no se sienta, la fe no descansa y se avienta sus respiros, la fe siempre está actuando. Entonces, fe significa actuar, fe significa ser fiel en medio de, y fe significa avanzar, obedecer, mantenerte haciendo lo que el Señor ha hablado mientras llega el cumplimiento de lo esperado. Amén. Ahora, siendo sencillo de comprenderlo, quiero que lo lleves a tu realidad. Todos tenemos una situación que estamos esperando que se resuelva, ¿sí o no? Yo por lo menos sí. Quien la tenga aquí, levante su mano para ver a quién le estoy predicando esta mañana. Ok, vale. A todos, eso me encanta porque la palabra hoy es para todos. Aleluya. Ok. Todos los que estamos aquí creemos que esto que estamos esperando pudiera ser de respuesta no humana. ¿Cuántos han pensado eso? Decir, la respuesta de lo que yo estoy esperando no le compete a lo humano, a lo terrenal. La respuesta tiene que ver con lo sobrenatural y la respuesta tiene que ver con lo imposible. ¿Cuántos están en eso? Porque si a Dios le pedimos algo que yo puedo hacer, hermanos, eso es pérdida de tiempo, porque entonces yo lo tendría que estar haciendo, porque tengo que ponerle a Dios peticiones, ¿verdad? U oraciones o solicitudes de cosas que yo puedo hacer. Señor, dame un trabajo. No, mi hermano, usted llena 1000 solicitudes
le engrapa su currículum a las mismas solicitudes y se va a tocar puertas y a dejarlos en todos los lugares en donde dice se solicita, se busca. ¿Sí me explico? Hay cosas que creemos que Dios va a hacer, pero nos corresponden a nosotros. Entonces, la respuesta a eso que estamos anhelando es una respuesta que está por encima de lo humano, es sobrenatural y solamente la puede dar Dios. Entonces, hasta ahí vamos bien. Tú y yo no tenemos la capacidad de resolverlo, por eso estamos esperando que Dios lo haga. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer mientras esa respuesta que estamos esperando en Dios llega? ¿Sabes? A mí me causa cierto ruido en la cabeza esta palabra que dice que para Dios 100 años pueden ser ¿cuánto? Un día. 1000 años, ¿verdad? 1000 años pueden ser un día. Yo digo, Señor, ¿en qué tiempo me vas a responder? ¿En el tiempo tuyo? ¿En el kairos tuyo? ¿O en mi tiempo? ¿En el cronos? ¿En el tiempo mío del calendario, de mis años, de mis horas, de mis minutos? ¿En qué tiempo me vas a responder? El Señor siempre responde en sus tiempos. En sus tiempos. Esto quiere decir que yo tengo que confiar en que Él tiene el control. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a mantener o a mantenernos haciendo mientras llega lo que estamos esperando? Como les dije, la fe no se dice, se actúa. Y los momentos en donde la fe se puede poner a prueba es cuando las cosas están difíciles. Iglesia, no existe alguien que esté practicando la fe cuando todo le va de color de rosa. No se puede. ¿Cómo vas a ejercer? Es como querer aventarte en un planeador, ¿verdad? Desde muy alto, cuando no hay absolutamente nada de viento. No se puede, te caerías inmediatamente. Necesitas el oleaje del viento para aventarte y entonces tener intentos de vuelo. Es así la fe. La fe no puede ser ejercitada si no estás viviendo un tiempo difícil o un tiempo de crisis. Ahora, estamos viviendo un tiempo difícil los que levantamos la mano, es decir, la fe puede ser ejercitada mientras estamos en espera. ¿Sí? Ok, entonces hasta ahí vamos bien. Parece que todo va bien. En este pasaje que leímos, hay una situación contextual. Lo que está ocurriendo es que Elías se tomó ese atrevimiento, ¿verdad?, de pedirle al Señor que detuviera la lluvia. Y este lugar en donde Elías está, pues es un lugar en donde la gente vive en su mayoría de lo que cosecha. Entonces, ¿cuál es el elemento prioritario para personas que viven de lo que siembran? La lluvia. ¿Y qué le dice Elías al Señor que quite? La lluvia. ¿Sabes qué significaba esto para toda la gente? Escasez. Hermanos, a veces nuestras oraciones pueden ser muy peligrosas. A veces nuestras oraciones pueden ser muy riesgosas. Y Elías le dice al Señor, detén la lluvia. Yo no sé si él se había puesto a pensar que no solo era demostrar quién es Dios al quitar la lluvia, sino que al quitar la lluvia, toda la nación se quedaría en una escasez de alimento porque no habría cosechas. Y si Elías estaba consciente de ello, pues también estaba consciente de que a él mismo le pegaría la hambruna, le pegaría la escasez. A veces nuestras oraciones, ¿verdad?, no las dimensionamos. Pero mira que al Señor le gustó la idea. Y entonces el Señor quita la lluvia. Y empieza una
escasez tremenda que acaba en hambruna. Es decir, empezaron a haber menos cosechas, empezaron a elevarse los precios de lo poco que había, y después se acabó todo lo que había y no había comida. No había comida. Y esto le pegaba al que decía que tenía más como al que decía que tenía menos. Pero a Elías también le pegó la hambruna. Y entonces Elías le dice al Señor: y ahora, Padre, no hay comida. Bueno, tú me pediste que quitara la lluvia, y ahora tengo hambre, le dice Elías. Y dice el Señor: está bien, quiero que vayas a una montaña donde está un arroyo. Quiero que vayas a Querib, y ahí te vas a quedar. Pero Señor, si aquí en el pueblo y aquí en el centro no hay comida, pues menos en la montaña. Y le dice: allá yo voy a hacer que puedas beber agua del arroyo. Pero Señor, si no hay lluvia, ¿de dónde el arroyo va a jalar agua? Y ahí no hay dónde comer. El Señor simplemente le dijo: ve y quédate ahí. Iglesia, las cosas siempre van a parecer que están en contra de lo que nosotros estamos esperando que suceda. Quizá, miren, el día de ayer fue un día de mucho trabajo, ¿verdad? Las maestras de niños lo saben. Y yo desde muy temprano me levanté porque estoy tomando clases del instituto en línea, y terminé. Y cuando ya desayunamos, pues ya nos tocaba salir a repartir algunas invitaciones para lo de hoy. Y teníamos después que organizar todo lo que vamos a hacer al rato. Bueno, la cosa es que salimos de aquí ya de noche, ¿verdad? Ya estaba el nochecito. En la casa pues no hubo tiempo ni de cocinar. Nos fuimos a los tacos, bendito Dios por los 2x1, ¿verdad? Porque, ay, con 4 hijos, hermanos, el 2x1 es una bendición. Entonces, el día de ayer yo andaba con unas anginas bien tremendas en la mañana. Y salimos a recorrer y había mucho polvo, porque ustedes saben que las calles de nuestro hermoso pueblito están bien polvosas, ¿no? Entonces había mucho polvo, y durante el camino yo le decía a mi esposo: me siento peor que en la mañana, me siento más mal todavía. Y yo pensaba, yo le decía: Señor, sáname, quítame esto que me está doliendo. Mira, si me dejas la voz ronca como ando ahorita, hasta me gusta, ¿no? Pero quítame el dolor, porque eso no me permite servirte de una manera como a mí me gusta. Entonces llegamos, aquí estuvieron trabajando las muchachas, hicieron una labor muy bonita, y ya nos fuimos. Y entonces nos fuimos a cenar, y yo regresamos a casa todos, y me tomé una pastilla para la garganta, y le dije al Señor: tú sabes todo lo que hay que hacer mañana. Entonces, aunque me siga doliendo la garganta, lo vamos a hacer, y tú lo sabes. Yo escuchaba un video en la mañana que me activó muchísimo en la fe. Y este hermano que está en este video decía: si tus hijos te preguntan el domingo en la mañana: mamá, papá, ¿vamos a ir a la iglesia?, deberías preocuparte. Si tus hijos te preguntan el domingo en la mañana, o tu esposa o tu esposo: ¿vamos a ir a la iglesia?, deberías preocuparte. Porque venir a la casa del Señor el día del Señor no es negociable. Esa pregunta no tendría que existir, ¿sí me explico? O sea, sí podrías escuchar la de: vamos a ir a los tacos, ¿verdad? Porque ahí pueden decirte: no, vamos a hacernos unas tortitas de huevo. Podrías preguntar cualquier otra cosa, hasta si vas a ir a la escuela mientras está lloviendo. Bueno, en la casa también es pregunta prohibida, ¿no? Pero si tu hijo te pregunta el domingo a la mañana si vamos a ir a la iglesia o no vamos a ir, deberías preocuparte. Y decía el hermano que explicaba: porque hay cosas en la vida que no son negociables, y los niños deben aprender que hay cosas que no son negociables, como ir a la casa del Señor no es negociable. Tú debes ir a la casa del Señor,
porque es como tu alimento, porque es la necesidad, porque es la fidelidad, porque es la fe. ¿Sí me explico? Porque es la obediencia, porque es tu accionar. Entonces, antes de escuchar eso, yo le había dicho al Señor, pues vamos a hacer esto. Y el Señor comprende perfectamente el corazón de quien se refiere a Él, sabiendo que las cosas de Dios no son negociables. Y cuando me levanté y me vine para acá, automáticamente desaparece el dolor. Y sabes, es como raro, porque de repente ya me siento completamente bien, así como si nada pasara, y así de la nada empiezo a sentirme mal. Y yo digo, Señor, yo sé que estoy en una situación espiritual, pero nada más empiezo a ejercitarme en las cosas del Señor, y yo sé que estoy en una lucha espiritual, porque aquello desaparece. Aquello desaparece. Dios es así. Dios necesita verte ejercitando la fe para que la fe produzca. ¿Sí me explico? El día viernes que Jonas se fue con los niños al cumpleaños de su hermano, ¿verdad? Yo tenía clases y dije, yo me tengo que quedar a mis clases, y me quedé y terminé las clases como a las 8 de la noche, y después dije, aprovecho que la casa está en silencio para estudiar. Hermanos, empecé a estudiar, empecé a repasar todo, porque ¿saben hace cuántos años yo gradué del instituto? Me ven muy joven, ¿verdad? Hermanos, yo gradué del instituto hace 22 años. Ya de la licenciatura, del bachillerato, hace 25 años. Fueron 3 años antes. Hace 25 años. Entonces, así como que tener todo muy actualizado al día de hoy, pues no, ¿verdad? Yo le decía a mi esposo, no, tengo que regresar y tengo que volver a sacudir, volver a empezar. Y entonces, bien, yo dije, pues voy a empezar con materias las más sencillas. Ya hay muchas materias nuevas. Iglesia, las materias que yo estudié hace 25 años casi no existen ahora, solo las básicas, como dices, matemáticas, español, historia no van a cambiar, ¿no? Pero hay otras que ya ni existen y ahora son nuevas. Y dije, bueno, voy a tomar las nuevas, pero las que se vean más relax. Y el semestre pasado estuve trabajando 3 materias de las más relax. Pero yo bien apuntada, dije, no, este semestre sí me voy a aventar ya algo más grande, y me aventé a griego avanzado para maestros y sintaxis de hebreo del Antiguo Testamento. ¿Sabes lo que representa eso? Ya no me acordaba de nada. 25 años, entonces era desempolvarme, porque pues los alumnos que están ya vieron hebreo 1 y 2 los semestres pasados, pero yo no, ya me aventé al 3. Entonces dije, ¿cómo esto se está fluyendo? Y la maestra preguntaba y contestaba bien rápido, y yo decía, no, algo está mal. Entonces dije, tengo que volver a desempolvar, a sacar todos mis libros, a repasar. Ya llevo la mitad del libro de ejercicios contestados, y volver a recordar, y así. La verdad es que ha sido difícil. Y esa noche que estaba yo tranquila y sola en la casa, y dije, voy a ocuparla para estudiar un ratito. Yo dije, voy a estudiar un ratito. Eran las 8 de la noche. Empecé a estudiar, hermanos, una palabra en hebreo, y Dios no me soltaba de esa palabra. Y Dios no me soltaba de esa palabra. Y empecé a investigarla, empecé así a trabajar en ella. Me dieron las 2 de la mañana. Las 2 de la mañana, en los que no me sentí mal, no me dolía la garganta, y estaba así súper metida en ello. Y terminé en un tiempo hermoso con el Señor a las 2 de la mañana, y dije, bueno, ahora sí ya vamos a descansar. Hermanos, nada más fue cuestión que me metí en la cobija para dormir, ¿sí? Dolor de cabeza, dolor de garganta, y ya no pude dormir. Llegaron ellos como ¿a qué horas? A las 4 de la mañana. Hermanos, 4 de la mañana de una fiesta. Entonces, ellos tendrían como, yo creo que como media hora antes de que ellos llegaran, logré dormir. Pero yo sé que estoy en un tiempo de lucha espiritual en cuanto a mi salud. ¿Y sabes qué es lo único que el Señor me ha mostrado? Mantente avanzando. Esto va a desaparecer y vas a tener una victoria en tu salud. Pero mantente avanzando, mantente avanzando, mantente avanzando. Y lo he entendido.
no es hacer cosas en general, es hacer lo que Dios te ha dicho. Todos podemos estar haciendo cosas incluso para Dios, incluso para la obra, pero si Dios no te las ha dicho, es como si estuvieras lavando los trastes en casa. ¿Sí me explico? Lo que cuenta para el avance en nuestra fe es hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Y hermana, ¿cómo voy a saber eso? Ahorita lo vamos a entender y vas a saber cuánta palabra Dios te ha dado en medio de estos tiempos. Entonces, Elías entendió esto, que no es que las cosas parezcan imposibles, sino es escuchar la voz de Dios y actuar como si fuera a ojo cerrado. Y dijo Elías, bueno, no hay agua, no ha llovido, pero el Señor dice que yo voy a tomar agua del arroyo. No hay comida porque no hay grano, no hay cosecha, pero el Señor dice que yo voy a comer allá en la montaña. Y se lanza a la montaña, al arroyo de Kerit, y dice la palabra del Señor que ahí el arroyo le daba agua para beber, y los cuervos llegaban y le daban comida, tortas. El chavo del 8 no es el que descubrió las tortas de jamón, fue Elías. Los cuervos se las preparaban. Entonces Elías estaba bien feliz ahí en la montaña diciendo, el pueblo tiene hambre, el pueblo tiene necesidad, me la rifé parando la lluvia, Señor, gracias, porque yo estoy bien. Qué padre, ¿verdad? Yo estoy bien, estoy aquí en un lugar sin vecinos, tranquilo, yo tengo agua fresca y tengo comida que me traen los cuervos y yo sembrar, cosechar. La verdad es que súper padre. Y dice el Señor, Elías, solamente quería que tomaras fuerzas porque ahora empieza lo bueno. ¿Cómo es eso, Señor? Quiero que vayas al arroyo. Y va al arroyo, y ¿qué creen? Que el arroyo estaba seco. Y luego le dice, ahí, aquí si quieres quédate a esperar el cuervo. ¿Cuándo creen que llegó el cuervo? Ya no llegó. Se había acabado el tiempo de la comodidad en la que Elías, el Señor tenía a Elías. Y le dice, me imagino a Elías, Señor, ya no tengo comida, ya no tengo nada que tomar, me voy a morir. Aquí me voy a morir porque al pueblo, ¿para qué voy si allá están igual o peor que yo? Y entonces le dice el Señor a Elías, aquí empieza la historia, Elías. Mira, yo te tengo una experiencia, te tengo un momento de crecimiento como no tienes idea. Pero para llegar ahí, para llegar a ese nivel al que yo te voy a llevar, vas a pasar primero a un lugar que se llama, lo leímos ahí, vete a Sarepta de Sidón. Y ahí vas a morar. ¿Sabes qué es morar? Es habitar, es vivir. O sea, no es nada más de paso, no es nada más un momento. Le dice el Señor a Elías, ahí vas a habitar y ahí vas a vivir. Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver este verbo de morar y de habitar y de quedarse en ese lugar. Le dice, vas a ir a Sarepta de Sidón y yo ya di la orden a una viuda que te sustente, que te sostenga, que te dé comida y que te dé agua y lo que ocupes. Tú tranquilo, yo ya di la orden. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Dios que ya dio las órdenes? Ese Dios que ya lo cumplió todo en el pasado. Fíjense que ahorita que estoy estudiando hebreo, más amo al Señor porque es su idioma, ¿verdad? Y entiendo que todos los verbos que están en un diccionario, todos están en verbo pasado. Si tú vas a un diccionario de nuestra lengua castellana, te vas a encontrar que todos los verbos están en infinitivo, pero en el hebreo no. Todos están en pasado, porque son acciones ya cumplidas. Eso está impresionante. ¿Te acuerdas cuando te dije que el hebreo se escribe al revés que el español porque ya es una acción cumplida? Hay cosas que el Señor a veces en lo sencillo te muestra revelaciones tremendas. Y entonces le dice, quiero que antes de esto que tengo preparado para ti, vayas a Sarepta de Sidón. Y ahí te vas a encontrar una viuda que yo ya le di la orden. Ella te va a mantener el tiempo en el que allí habites. Entonces,
Cuando el Señor ya tiene todo preparado y ya tiene todo garantizado para tu vida, la obediencia debería ser lo más fácil para nosotros. Sin embargo, a veces es lo más difícil. Elías avanza y se va rumbo a Sarepta de Sidón. Todo está preparado. Necesitamos comprender, iglesia, que las cosas ocurren, lo que la fe nos va a producir en nosotros va a ocurrir mientras estemos avanzando hacia donde Dios nos haya enviado. ¿Sí me explico? Es mientras vas caminando, mientras vas avanzando, es donde ocurre el milagro. Mientras vas en el paso de la obediencia. ¿Recuerdan ustedes aquel momento cuando Jesús dice que iba entrando a la ciudad y le salieron al encuentro 10 leprosos? Los leprosos eran personas que cuando les caía esta terrible enfermedad de la lepra, eran sacados del pueblo. Los llevaban a vivir a una área exclusiva para leprosos, que eran las orillas del pueblo, porque la lepra era demasiado contagiosa y era una enfermedad que te mataba. ¿Por qué? Porque iba terminando poco a poco con las partes de tu cuerpo hasta que quedaba seco y finalmente morías. Entonces, y como era contagioso, pues por eso los tenían separados. Y dice la palabra que Jesús, al entrar a la ciudad, pues tiene que entrar por alguna orilla, por algún punto de la periferia. ¿Sí me explico? Tiene que entrar por los lugares en donde posiblemente habría leprosos. Y dice la palabra que Jesús va entrando, salen al encuentro estos 10 leprosos y Jesús se acerca. Nadie podía tocar a un leproso, estaba prohibido. Con decirles que cuando el leproso era dictaminado con lepra por el sacerdote, porque el sacerdote, cuando una persona le salía un brote como de lepra y sospechaba, tenía que ir al sacerdote. El sacerdote le hacía todo un ritual de lavamientos. Y si después de ese ritual aquello no desaparecía, el sacerdote lo diagnosticaba como leproso. Y a partir de ese momento, él tenía que ir por las calles gritando: tengo lepra, soy leproso, como con una campana, ¿verdad? Para que todo el mundo supiera que estaba enfermo y nadie se le acercara. A partir de ese momento perdía a la esposa, perdía a los hijos, a la familia en general, perdía su empleo, perdía su posición, perdía todo lo que tuviera en casa. Si tenía su auto, su burro BMW, ¿verdad? Todo lo perdía. Y tenía que ser expulsado a un área de leprosos. Personas que ya solamente estaban ahí en espera de la muerte. Los familiares iban y les dejaban la canasta con comida en un punto, después se retiraban para que aquellos vinieran y recogieran, como cuando nos dio el COVID, algo así. Y entonces Jesús se acerca a los leprosos y estos le piden al Señor sanidad. Sánanos, sánanos. Yo no me puedo imaginar en el nivel que ya estaban esos leprosos, pero te imaginas a 10 hombres. O sea, quiero que te hagas una fotografía. Imagínate a 10 hombres cayéndoseles por pedazos del cuerpo, todos descarapelados, algunos ya con sangre seca, con llagas, con pudredumbre en su piel, en su cuerpo, hasta en los huesos. Algunos quizá ya sin orejas, porque la lepra te arrancaba miembros del cuerpo, quizá pedazos de nariz, ¿verdad? Huecos en el cuerpo. Imagínate a estos hombres diciéndole a Jesús: sánanos. Y Jesús no les dice: son sanos ahora por la palabra que mi Padre me ha dado. No les dice eso. ¿Sabes qué les dice? Les dice: preséntense al sacerdote. ¿Sabes lo que les estaba diciendo? Que fueran en su condición al templo. En el camino los podían apedrear porque era legal. En el camino podrían ser muertos por cualquier persona que se los encontrara, y era legal porque ellos no tenían por qué entrar. Pero Jesús les dice: vayan, preséntense al sacerdote y que les haga todo el ritual de lavamiento. Pero ellos dijeron: lo que queremos es que nos sanes, no que nos mandes para que el sacerdote nuevamente nos diga que estamos leprosos. El Señor solamente les dio la instrucción. Parecía como ilógico, ¿verdad? Parecía ilógico. Y entonces estos 10 hombres, dice que al escuchar la voz, esa palabra de Jesús, empezaron a caminar hacia
hacia el centro de la ciudad en donde estaba el templo y donde estaba el sacerdote, para que les hiciera todo el ceremonial y les pudiera lavar el cuerpo con lepra. Pero dice la palabra, escucha, esto está hermoso. Y mientras, está en Lucas, y mientras iban, dice que la lepra empezó a desaparecer. ¿Ya viste ese mientras iban? Es mientras obedeces. Mientras obedeces. Señor, ya cuando no tenga lepra, voy a ir todos los días con el sacerdote. No es cuando la lepra desaparezca, es mientras desaparece, ve. Todos hemos dicho esta palabra, cuando llegue la bendición, vamos a hacer esto. Mira, si ese vamos, lo puedes hacer, hazlo antes. Vamos a hacerlo antes. ¿Sabes? Ahorita estamos ahí terminando de arreglar algunas cosas ahí de aplanados y cosas de albañilería. Y yo le decía a Rubí como tesorera, ¿cómo estamos en finanzas para ver si nos alcanza a hacer este aplanado y esto, el piso y todo eso? Y dice, yo creo que para eso sí nos alcanza. Y siempre decíamos, no, cuando llegue la bendición, de volada, en una semana vamos a hacer todo esto. Sí, pero mientras no llega, ¿dónde está tu fidelidad? Y yo le dije a Rubí, ¿sabes qué? Aunque nos quedemos en ceros, pero mientras llega, vamos a avanzar esto, vamos a poner este piso, vamos a planar aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque no tenemos por qué estar esperando a que llegue el momento. No es válido delante de Dios si durante el mientras, si durante el proceso no avanzas, si en el camino no haces nada, esperando a que llegue la respuesta, no es válido delante de Dios. ¿Me explico? No es que yo cuando los más famosos, ¿verdad? Los que queremos bajar de peso. No, pues yo cuando ya de mi trabajo me den la oportunidad de salir bien temprano. Cuando me asciendan el sueldo y me alcance para pagar el gym, ¿verdad? Uy, no, cuando tenga dinero para llenar mi refri de buena dieta. El cuando llegue la bendición voy a hacer esto, no es fe. ¿Sí me explico? Esto es fuerte lo que te estoy diciendo. No, pues cuando ocurra esto yo voy a hacer esto, ¿no, iglesia? Al Señor, la única fe que le importa es la que tú actúas durante el mientras. Durante el mientras. Esto es algo que al Señor le impacta. Durante el mientras. Mientras avanzas, mientras obedeces, mientras actúas hacia lo que el Señor te ha dicho, Él va a ir haciendo cosas en tu vida. Él va a ir haciéndolo. ¿Sabes? Hay cosas para las que no estamos como que todavía preparados de tenerlas, y te das cuenta con una sola cosa: cuando el Señor te da una instrucción y no la llevas a cabo, todavía no estás listo para la respuesta que estás esperando. ¿Sí me explico? Cuando tú dices, no, pues yo quiero bajar de peso. Y entonces te dice alguien, pues, ¿por qué no te levantas una hora antes y sales a correr? No. Es que, no, porque ya no descansaría lo suficiente. Mejor ya cuando tenga para comprarme mi propio gimnasio. Tú no estás preparado para bajar de peso. ¿Sí me explico? Porque el que está preparado lucha y pelea durante y en el mientras. Esto, iglesia, necesito que te lo lleves en tu corazón. Dios está buscando gente que no está esperando a que llegue la respuesta para actuar. Dios está buscando gente que mientras llega la bendición, está trabajando, está actuando, está haciendo, está obedeciendo, está avanzando hacia el cumplimiento de la promesa. Dios busca a alguien que le crea, que le obedezca y que avance. Dice la palabra que cuando Elías vio que se secó el arroyo, que ya no habían tortas que le traían los cuervos, entonces el Señor le dice, no te preocupes, tú vas a ir a Sarepta de Sidón y allá yo te tengo preparado ya todo, una mujer viuda. Y tú puedes decir, ¿una viuda? Señor, mínimo un millonario, ¿no? Mínimo un hacendado. ¿Para
para que me ponga mi mesa así con uvas y con panes y con vino y con leche, como una viuda. Y luego le dice el Señor, no, ¿y qué crees? Es una viuda pobre. Pero Señor, no, y auméntale, ¿qué crees? No tiene nada en su casa y se está muriendo junto con su hijo. Padre, ¿cómo me puedes decir que yo vaya para allá? Porque el Señor siempre va a romper nuestra lógica. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a mantener viviendo aquí bajo este techo, Señor? No, y quítale, está roto aparte. Pero Señor, me voy a mojar. No, y auméntale que el agua está bien fría en ese lugar. ¿Ves? El Señor va a romper tu lógica siempre, porque el Señor no está tratando con ese tipo de circunstancias. Él a la palabra puede desaparecer todo eso. Él lo que está trabajando es tu corazón. El Señor al momento puede darte agua caliente, y al momento puede darte un techo estable y fijo, y al momento puede darte una casa cálida. Ese no es problema para Él. El problema de Él es tu corazón. Es eso. Como una viuda. ¿Por qué no me das un granjero así que coseche las grandes zanahorias, que tenga animales, que yo pueda matar una vaca y hacer una barbacoa? Era el corazón de Elías el que el Señor estaba trabajando ese día que habló con él. Y entonces Elías dice, tú siempre tienes el control, así que vamos. Y dice que empezó a avanzar hacia Sarepta de Sidón. Y entonces dice que mientras avanzaba, se encontró a la bendita viuda. ¿Saben qué estaba haciendo la viuda? Recogía leña para cocer su comida. ¿Cuál comida? Dice que nada más tenía un puñado de harina, un chorro de aceite, y con eso se iba a hacer una masita, la iba a cocer con la fogata que saliera de esa leña, le iba a dar la mitad de esa tortita a su hijo, y la otra mitad se la iba a comer ella, y después literalmente ella dijo, y después nos echaremos a morir. Literalmente, o sea, era una viuda deprimida, una viuda que tenía un hijo que no tenía para darle de comer, una viuda que no tenía nada en su alacena más que un poquito de harina y un poquito de aceite, una viuda pobre que no había de dónde llegar a la ayuda. Y le dice el Señor, Elías, ella te va a sostener. Pero Señor, es como querer sostener a un elefante con una telaraña. ¿Cómo? Yo quiero que veas estos que levantaron la mano y que están esperando algo que no es posible para el humano. Quiero que digas en esta mañana, ¿y cómo podrá ser posible? Solamente para que te des cuenta que cuando sea posible, la gloria es de Él. Porque humanamente no hay posibilidad. Dime qué telaraña puede sostener a un elefante sin romperse. Dime qué viuda pobre que está esperando morirse porque no tiene comida y tiene a un niño que depende de ella. O sea, era suicidarse ahí. ¿Qué mujer en esa situación y en esa condición tiene la capacidad de sostener al hombre de Dios, al ungido de Dios? Tú vas a decir, no hay posibilidades, no se puede, no hay por dónde. Y qué bueno que alcances a ver que lo que estás esperando no hay por dónde. Porque el día que lo veas, porque lo verás, sabrás que fue Él. Sabrás que fue Él. Y estarás obligado a darle la gloria y la honra y el agradecimiento a Dios el resto de tus días. Porque lo que hemos traído delante de Él son cosas que solo le pertenecen a Él. Solo Él puede hacerlas. No hay por dónde. Y le dijo el profeta a esta viuda, le dijo, ok, mujer, mira, haz lo que estás diciendo. Cocina ese poquito de harina con ese poquito de aceite, hazte tu tortita. Pero antes de que la comas tú y el niño, dame a mí. Y antes de que bebas agua,
dame de beber a mí. Oye, Elías, ¿cómo te atreves? ¿Ustedes qué harían, iglesia? ¿Ustedes qué harían si van al lugar más pobre del mundo? A la casa más humilde y pobre y escasa del mundo, imagínensela. En algún momento estuve en la sierra en una casita así, que hasta compran el huevo por pieza, cocinan el huevo y lo dividen. Yo he estado en lugares así. ¿Y cuál es tu primera, como tu primer pensamiento? ¿Quién necesita de quién aquí? Ellos de mí, ¿no? Yo puedo darles. Bueno, el Señor llevó a Elías hasta donde Elías entendiera que él dependía de Dios y que no es tan importante el contexto del que él te rodea. Así pudiera ser un rey, un millonario, un granjero, un hacendado o una viuda pobre. Lo que el Señor está trabajando es tu corazón, no es el contexto. ¿Sí me explico? A veces dices, ay, no, es que este contexto, los problemas, los conflictos, la gente, la familia, los amigos se han ido y nos enfocamos en el problema. La viuda estaba enfocada en su problema porque le dijo, no tengo nada más que esto. Estaba enfocada en su escasez, en lo que no había. Y le dijo a Elías, quiero enseñarte que no depende de tu contexto, sino de tu Dios. Y entonces, esta mujer tomó harina, hizo el pan, ¿verdad? Pero antes de que ella comiera y le diera a su hijo para que se echaran a morir, porque así dice la palabra, dice que tomó una porción y se la dio al profeta. Le dio de comer a Elías. Yo le diría, no, come tú primero. Yo como sea ya, antes me aventé 3 tortas de milanesa, los cuervitos me trataron bien, ¿verdad? Come tú. Pero el Señor dijo, no, ella también está en un proceso. Y ella te tiene que dar a ti. Y entonces el profeta le dijo, pues dame. ¿Sabes? Algo que he aprendido también en el idioma hebreo es esto. Si nosotros hablamos de los pronombres personales, ¿cómo empiezan nuestros pronombres? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. ¿Sabes cómo empiezan los pronombres hebreos? Empieza con él. Empiezan con él. Nuestra gramática viene más del griego que de otra cosa, pero la primera persona es, y para los hebreos la primera persona es, sí. Lo tienes que entender, iglesia, lo tienes que entender, lo tienes que entender. Y el Señor le quería enseñar a aquella viuda que cuando tú te preocupas por él, por el otro, Dios se ocupa de ti. Y entonces la viuda le da, Elías come y bebe, y después le dice, ahora sí, come tú. Yo me imagino que se terminaron el pan, ¿verdad? La viuda había cocinado toda la harina. Y le dijo Elías a la viuda, como que todavía se hambrita, ¿verdad? ¿Por qué no te preparas otras? Y la viuda le ha de haber dicho a Elías, pero es que, Señor, ya no hay harina y ya no tengo aceite. Y yo creo que Elías volteó a la cocina, que no hay, ¿qué, mujer? Mira este costal. Y fue al costal donde había sacado lo último que quedaba y le dice, tengo harina. Y mira la vasija, yo veo, hay aceite. Hay aceite. Y empezó a preparar más. Y mientras la mujer preparaba, dice la palabra que la harina fluía y el aceite fluía. La palabra del Señor dice que más de 2 años aquella mujer tuvo harina y aceite sin invertir un peso en su cocina. Hubo. Iglesia, yo quiero decirte algo en esta mañana. La fe no se dice, la fe no se habla, la fe se actúa. La fe se actúa. En la fe se avanza. En la fe se hace. ¿Sí me explico? No es nada más decir Dios va a suplir.
Ve y métete al fondo del costal. Sácale el último grano porque ese grano se va a multiplicar. Necesitas tener las manos en la masa, como decimos. Y de ahí va a empezar a fluir. Pero necesitas estar activo en tu fe. Necesitas estar activo. Es que las cosas no han parecido bien. Las cosas parece que van en contra. Tú piensas que es mucho a favor cuando el Señor te dice: yo te voy a sostener a través de una viuda pobre que no tiene ni en qué caerse muerta. El Señor siempre irá en contra de tu lógica. Pero Señor, ¿cómo lo vas a hacer tranquilo? Me encanta cuando dices ¿cómo? Porque eso quiere decir que tú no puedes. Mira, los pescadores en la antigüedad pescaban de noche. Ya cuando en la madrugada empezaba a salir los primeros rayos del sol, ahí se terminaba su jornada. Ellos trabajaban de noche mientras la ciudad estaba en calma, porque es a la hora que los peces salían a nadar, en medio de la calma, cuando no había movimiento, ni ruido, ni luz. Pedro y sus amigos pescadores salían en los horarios buenos, en la noche, dice la palabra. Pero a veces ni el mejor contexto, ¿te das cuenta? O sea, eran las condiciones ideales: una buena barca, un buen equipo de pescadores, una buena noche y tranquila, el horario perfecto. ¿Y cuánto pescaron? Nada. Ya te diste cuenta que el contexto no es como lo que es importante para que ocurra lo que estás esperando. Es el corazón. Llegaron la madrugada a la orilla de la playa y dijeron: pues no hubo nada, ¿verdad? El día estuvo tranquilo, triste. Pues hoy veremos qué hay en la casa para comer, porque... Y entonces el Señor estaba esperando a Pedro, dice que a la orilla. Y le dice a Pedro, dice que le rogó que le prestara su barca para subir y desde la barca Jesús predicarle a la gente que estaba ahí de manera obsesiva, esperando un milagro. Y entonces Pedro le presta la barca, el Señor se sube a la barca y empieza a predicarles desde ahí, y la gente empieza a recibir una palabra, a recibir un milagro, a recibir provisión. Y entonces se termina el evento, ¿verdad?, evangelístico, y entonces el Señor despide a la gente, y ya se habían ido todos y ya nada más se quedaba Pedro, que ya había colgado su red, porque los pescadores, después de que vienen de pescar, lavan su red, ¿saben eso? La lavan y después la cuelgan y ahí la dejan para el día siguiente, o más bien para la noche siguiente. Entonces Pedro ya había colgado su red, ya estaba esperando nada más pues guardar su lancha, pero Jesús todavía estaba allá arriba. Y se acerca a Pedro y le dice: Señor, cuando tú digas, ¿verdad?, ya para guardar mi lancha. Y le dice el Señor a Pedro: súbete. Que lo suba. Sí, súbete. Se sube a la lancha y le dice: ahora rema mar adentro, boga mar adentro. Pero Señor, ándale, rema mar adentro. Ok. Y empezó a remar y a remar y a remar hasta que llegaron a las profundidades. Y le dice: ahora tira tu red a la derecha. Pero Señor, yo he pescado toda la noche. Yo soy el experto en pescar. Y aquí no hay nada. En este mismo lugar la tiré 1000 veces anoche y no ocurrió nada. Tírala a la derecha. Avienta tu red a la derecha. Dice la palabra que Pedro aventó la red a la derecha y que cuando la quería sacar eran tantos peces que parecía que la red se iba a romper. Y dice que veía a unos compañeros así lejos en unas lanchas vecinas y les dijo: vengan a ayudarme porque todos estos peces me van a hundir la barca. Y dice que se repartieron los peces para poder regresar llenos de la pesca. ¿Qué ocurrió aquí? En el mientras obedeces, llega la bendición. Rema mar adentro. Pero Señor, rema mar adentro. Va en contra de la lógica. Avanza. Trabaja. ¿Sí me explico? En el mientras tienes que hacer lo que el Señor te esté diciendo. Tienes que avanzar hasta donde Él te diga. A lo mejor sí te va a dar miedo. Mira, esta viuda tenía un montón de miedo. Y Elías le dice a
la viuda, no tengas miedo. Si tú le dices a alguien, no tengas miedo, es porque en ella estás viendo miedo. Y le dice, no tengas miedo, haz todo lo que yo te voy a decir. No tengas miedo, haz todo lo que yo te voy a decir. Iglesia, tú y yo podemos estar pasando la crisis más fuerte de nuestra vida, y esa crisis por naturaleza te va a provocar miedo, pero la palabra del Señor en esta mañana te dice, no tengas miedo, solo haz todo lo que yo te voy a decir. Aleluya. No tengas miedo, solo haz todo lo que yo te diga. Es eso lo que necesitamos escuchar de Dios. Haz todo lo que yo te diga. Amén. Muchas veces, iglesia, las cosas no suceden porque cuando nos da miedo hacemos lo que nosotros creemos que es lo conveniente y no lo que el Señor ha dicho, y es ahí donde las cosas se vienen para abajo. No es lo que tú creas que es conveniente. Escucha la voz de Dios, escucha la voz de Dios, y entonces las cosas van a ocurrir. No temas, haz como yo te digo. Parece que no va a funcionar, pero va a funcionar, va a funcionar. Ahora quiero decirte lo que te mencionaba al principio. Dios estaba preparando a Elías para un momento magno. ¿Sabes cuál era? De esos momentos que tú dices, para esto nací, ¿verdad? Dos eventos. El primero, para demostrarle a toda la nación quién era Dios. El Dios, el único y verdadero Dios todopoderoso. A través del enfrentamiento a aquellos falsos profetas. ¿Recuerdan esta escena? Y después de ello, a provocar que nuevamente lloviera. Con eso ya se cerraba la escena, ¿no creen? O sea, que tú en el lugar en donde Dios te ha mandado habitar, establezcas quién es Dios, y que la gente reaccione reconociendo que tu Dios es el verdadero Dios, es el momento más grande que te puede ocurrir en la vida. ¿Cómo demostrarías en tu comunidad que tu Dios es el Dios verdadero? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué te gustaría que pasara? Imagínate. Las historias más fantásticas, imagínatelas. Que te digas, no, si Dios hiciera esto conmigo, toda la gente sabría que mi Dios es el Dios único y verdadero. ¿Ya pensaste? ¿Ya te imaginaste? ¿Qué tendría que ocurrir? Para que todos tus vecinos corrieran a tu casa y te dijeran, ciertamente tu Dios es el verdadero Dios. Bueno, pues para Elías era hacer que cayera fuego del cielo sobre un altar que estaba rodeado de agua. 7 veces le echaba agua. Los otros también iban a intentar que ese fuego cayera en el altar. Y sabemos la historia. Sabemos perfectamente que los otros dioses nunca enviaron fuego, pero el Dios de Elías envió fuego al altar, que dice la Biblia que el agua se consumió y hasta las piedras se deshicieron. Y toda la gente tuvo que doblar sus rodillas reconociendo que el Dios de Elías es el verdadero Dios. Pero para ese gran evento, y para que él se parara en la montaña y le gritara a la lluvia y le dijera, lluvia, desciende nuevamente, ¿verdad? Porque dice la palabra que subió a una montaña y ahí se inclinó, poniendo su cabeza en medio de sus piernas, de sus rodillas, y ahí clamó, postrado en el suelo hasta que cayó la lluvia. Para que surgieran esos 2 eventos que eran los más poderosos en el ministerio de Elías, él tuvo que ir a Sarepta de Sidón con esta viuda. ¿Qué tiene que ver eso con este evento magno de la vida de Elías? Bien sencillo, iglesia. Sidón, escucha esto. La palabra Sidón, aquí lo tengo, te voy a decir qué significa. Significa ciudad de peces, ciudad de caza, de pesca, de venados, lugar de abundante fauna y de abundante flora. Eso es Sidón. Eso es Sidón. Un lugar de mucha abundancia. Un lugar donde pero había sequía. La sequía y la falta de lluvia habían acabado con todo el fruto.
con todos los peces se habían ido porque los arroyos se secaron. Entonces no había peces. No había peces en la ciudad de los peces. ¿Se acuerdan cuando Noemí salió con su esposo y con sus 2 hijos de Belén? Porque no había pan en Belén. ¿Y saben qué significa Belén? Casa del pan. Significa la casa del pan, el panadero. Pero sucede que Noemí sale a buscar pan porque en la casa del pan no había pan. Pues aquí está la ciudad de los peces, y en la ciudad de los peces no había peces. ¿Qué tenía que hacer Elías? ¿Irse o quedarse? ¿Qué tenía que hacer Noemí? ¿Irse o quedarse? Te voy a decir qué pasa cuando nos vamos. Regresamos con las manos vacías. Regresamos con las manos vacías. Noemí se fue de Belén, la casa del pan, porque en la casa del pan dijo no hay pan. Y se fue a buscar el pan afuera. Y regresó sin esposo y sin hijos y sin nietos y sin nada. Y le dijeron, Noemí, ¿eres tú? ¿Después de cuántos años? No me llamen Noemí porque Noemí significa placentera. Llámenme Mara porque en amargura de corazón me encuentro. Salí, fíjate, qué ironías de la vida. Dice, salí con las manos llenas. Pues no, que no había nada y te ibas con las manos vacías. Y dice, y ahora regreso vacía. ¿Quién te entiende, Noemí? Dijiste que te ibas porque no había nada, porque no tenías nada, y ahora dices que te fuiste con las manos llenas. Porque su vista estaba puesta en lo que no tenía. Cuando se le murió lo que tenía, dijo verdaderamente yo tenía. Ahora que ya no están, ahora sí puedo decir que ya no tengo. El pan era lo de menos. ¿Sí me explico? Cuando te vas de la casa del pan porque no hay pan en la casa, te tienes que quedar a amasarlo. Te tienes que quedar a dejarlo que se oree mientras se infla la masa. Te tienes que quedar a hornearlo y después a comerlo. No te vayas, porque si te vas no sabemos cómo vuelvas. Noemí se tenía que quedar. Eliseo entendió y dijo, me quedo. Aquí amasamos toda la harina y todo el aceite que haya, señora viuda, pero nos quedamos. No hay peces en la ciudad de los peces, pero nos quedamos. No hay venados en la ciudad de los venados, porque eso era Sidón, pero nos quedamos. ¿Qué animal les gustaría cazar y comérselo asado ahorita? Mi papá diría un armadillo. Pues en la ciudad de los armadillos no había ni un armadillo. Ni un armadillo. Hace algunos años nos comimos uno en Chile de pasilla, muy rico. Pero ya no podríamos, ¿por qué? Porque en la ciudad de los armadillos ya no hay armadillos. Ya no. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a buscar un armadillo a la sierra? ¿O aquí te vas a quedar? A quedarte un pollo, una gallina, a ver qué pasa. Iglesia, te tienes que quedar en donde el Señor te diga, quédate. Y aquí, trabájale. Aquí, amásale. ¿Sí me explico? No había ni peces, ni venados, ni árboles con fruto en la ciudad de los peces, de los venados y de los árboles con fruto. No había. Pero el Señor le dijo, te quedas. Mira, ¿te acuerdas cuando te dije que el Señor le dijo a Elías, y te vas a quedar a morar ahí? A esto me refiero, iglesia. Cuando llega la crisis, cuando llega la escasez, ¿qué es lo primero que hacemos? Huir. Y dice el Señor, no. Quiero que mores. Quiero que vivas de frente en la situación. Si tienes que llorar, vas a llorar aquí. Si tienes que revolcarte de dolor, aquí te vas a revolcar de dolor, enfrentando la situación. Si hasta vas a dejar de comer por ese ingrato, pues aquí te ven flacas, pero en casa. ¿Sí me explico? El Señor te está diciendo, quédate en mi casa, vive la crisis conmigo, quédate, no te vayas. Afuera hay hambruna, afuera hay necesidad, afuera no va a ocurrir nada bueno. Y un día vas a regresar con las manos verdaderamente vacías. Quédate, habita, mora.
Es Sarepta de Sidón. Quédate a habitar. Ay, hermana, es que tuve un problemita y pues yo creo que voy a desaparecer unos 2 meses porque necesito trabajar de lunes a domingo así sin descanso para esto. No. Ay, no, es que mi esposa me engañó y pues por eso me dio el alcohol. ¿Sabes que el alcohol es una forma de huir? Estás en casa, pero te alcoholizaste, es una forma de huir. Te vas con los amigos porque en la casa hay problemas, es una forma de huir, son anestésicos. Son anestésicos que te estás poniendo para no enfrentar el dolor de frente, a flor de piel. Tiene que doler, iglesia, tiene que doler, tienes que vivirlo, tienes que llorar, tienes que pasar esas noches. Tienes que morarlo, tienes que habitarlo, tienes que quedarte en la crisis. Y el Señor va a responder. No huyas. Ah, es que como Dios no me respondió, pues me voy. Pero si eres religioso te vas a ir a otra iglesia, ¿verdad? Porque pues ¿cómo vamos a estar sin congregarnos? Ah, pues me voy a la de la vuelta. Hermanos, aquí tenemos como, ayer que salíamos, ¿verdad? Tenemos como 10 iglesias aquí alrededor. Así que quien quiera anestesiarse de esta palabra, opciones hay. Pero yo te voy a decir algo. El dolor se vive de frente, sin anestesias. ¿Tienes que llorar? Llora. Llora. Tienes que gritar y así arrancarte los cabellos. Grita y arráncatelos. Pero habita la situación. Quédate. Y el Señor va a responder. No abandones el barco. No te bajes del barco porque toda la noche no pesqué. No te bajes. El Señor te dice, súbete y boga mar adentro. Todavía arriésgate más a las profundidades, a donde todavía no conoces. Aún hay más que puedas conocer. No te bajes de la barca. No te bajes. Avanza. Todos los que levantamos la mano hace rato, díganme si sí o no han tenido opciones de huir. ¿Verdad que sí? Hasta la más fácil, me doy un tiro. Hasta efectos especiales. Gracias, chicos. No sabía que contaba con ese servicio. ¿Sabes a cuánta gente? Yo creo que te ha pasado. Hemos escuchado últimamente diciendo, quisiera morirme. Sí, a una gente cercana, a una gente que amamos. De repente su frase es, quisiera morirme. No es sencillo quedarse a habitar en Sidón, donde supuestamente es la ciudad de los peces, pero no hay ni uno para comer. En donde supuestamente es la ciudad de los venados, pero no hay ni uno para comer. En donde supuestamente es la ciudad de los árboles con fruto, pero no hay fruto. Pero te voy a decir la segunda parte. El Señor no le dijo, te vas a Sidón. Le dijo, te vas a Sarepta de Sidón. Y sabes, primero le dijo a Sarepta, porque Sarepta estaba dentro de Sidón. ¿Y sabes qué significa Sarepta? Sarepta significa lugar de refinación, el taller del joyero, donde se talla la joya, donde el oro se mete al horno de fuego para sacarle todos los materiales y metales impuros y dejar la pieza exactamente del quilataje que es. Ya entendí entonces. No alcanzamos a ver a Sidón porque estamos en Sarepta, porque estamos en un tiempo de procesamiento. Yo te dije, el Señor, antes de llevar a Elías a tener el momento de gloria más grande de su vida y a que todo el pueblo reconociera quién era Dios a través del profeta Elías. Imagínate, si a Elías no lo sometía a una situación de humildad, a una situación pequeña de depender de una viuda pobre a punto de morirse, ¿qué hubiese hecho Elías con toda la gloria de haber hecho descender fuego del cielo sobre un altar?
Dios tenía que preparar el corazón de Elías. Si no, acá se podría llenar de soberbia. Si no, acá se podría llenar de decir fui yo. Él tenía que preparar primero el corazón de Elías a través de una situación en donde la humildad, en donde la sencillez, en donde el quebranto, en donde la sujeción, y te vas a sujetar a esa viuda y ella te va a dar de comer. Para el momento de gloria más grande. Cuando Elías hubo habitado en Sarepta, cuando se quedó, cuando no huyó, cuando enfrentó a flor de piel la situación, le dijo el Señor: ahora sí, Elías, ahora sí vamos a Sidón. Otro por ahí se está suicidando. Y entonces viene esta parte de la confrontación a los profetas falsos, y después viene el regreso de la lluvia. Y al regresar la lluvia, la ciudad de los peces ahora ya tenía, los árboles ya tenían fruto, ya había hierba para que regresaran los venados. Sidón volvió a ser Sidón después de que alguien habitó en Sarepta, de que alguien se quedó, Ahora, la invitación que yo te quiero hacer en esta hora es que, sin importar lo difícil que estés pasando, no te bajes de la barca. Quédate, iglesia, mi hermano, mi hermana, quédate. Las cosas a veces van a parecer que van en contra, pero aún así no te bajes del barco. Van a parecer que nunca va a llegar la respuesta, aún así no te bajes del barco. ¿Sí me explico? Vas a ir a Sarepta de Sidón y vas a morar allí. Y vas a morar allí. ¿Quiénes estamos ya morando en nuestro Sarepta? Está rudo, ¿verdad? Pero no nos vamos, no nos bajamos. Y a veces nos pega rudo una enfermedad, una escasez, una traición, lo que sea. Pero no nos bajamos, porque a Sarepta se llega a morar hasta que el Señor te diga: avanza para otro lado. ¿Sí me explico? Las crisis no son de pasadita. ¿Sabes quiénes son los que ven tu crisis y se van así rapidito? Los que no vas a decir: ay, mi hermano, pues mira, está fea tu situación, pero échale ganitas. Manos, ¿verdad? No, mi hermano, quédate. Échale ganas, no me sirve. Tengo hambre, ¿verdad? Moras así, te habitas en Sarepta y sientes los trancazos de frente, ahí, sin huir. Las formas de huir yo te las había mencionado. Mucha gente opta por alcoholizarse para huir de una situación, por alguna droga o por alguna sustancia tóxica. Pero te voy a decir que hay otras formas también de anestesiarse. Exceso de trabajo. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja, aún en sus tiempos de descanso, porque es más fácil mantenerse ocupado en donde la mente no tiene el momento, ¿verdad?, para estar pensando en el problema y sintiendo lo que el problema representa. Mejor trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. La otra forma de anestesiarse es haciendo que no pasa nada, bien relajado. Ay, tranquilo, no pasa nada, ya el Señor lo resolverá en su momento. También es una forma de escapar de la realidad. ¿Sí me explico? El Señor dice: no, vas a ir a Sarepta de Sidón y vas a morar allí, vas a enfrentar la crisis. Ahora te voy a dar una buena noticia, y con esto ya, es más, ponte de pie para que veas que va en serio. Algunos aquí han tenido la oportunidad de sembrar alguna semilla o algún árbol, algo. Quiero hablarte de las semillas que se siembran de manera directa, como las que producen vegetales. Cuando tú siembras una semilla, desde el momento
que la pones en esa tierra fértil y le pones todos los cuidados que requiere, ¿verdad? Su agüita, su abono, su fertilizante, lo que le pongas, tardará de 3 a 4 meses en brotar la matita. Y de ahí solo es irla cuidando hasta que dé su fruto y puedas disfrutar y comértelo. El tiempo natural, escúchame esto, el tiempo natural de una semilla es de 3 a 4 meses y ya te estará produciendo. Toda semilla que tú siembres en el reino, practícala sin descanso de 3 a 4 meses y créeme que el Señor responderá. Pero mira, no es meter la semilla a la macetita con tierra y a los 5 días estar escarbándole para ver si ya se rompió, si ya salió la raíz. Tienes que esperar con calma, siguiéndole los cuidados que requiere. No es meterte 3 o 4 meses de ayuno y oración y esperar que al segundo día, a ver, ya Señor, ya estoy esperando aquí la llamada y no te despegas del teléfono. Métete con el Señor 3, 4 meses sin descanso. Y no hablo de que te encierres en un cuarto y no salgas de ahí hasta que se esté pudriéndole la cabeza, ¿va? No. Hablo de una búsqueda intensa. Que busques hasta el más mínimo momento que tienes disponible para estar encerrado con el Señor a solas. Que provoques días en los que te dediques solamente a buscar su rostro. De 3 a 4 meses. Y el Señor te va a responder. Porque es el tiempo natural de una semilla. Y si tu fe, tu oración, tu búsqueda es esa semilla que durante ese tiempo la vas a estar cuidando con esta búsqueda intensa, el Señor va a responder, iglesia. Pero no te desanimes porque pasó un día o 2 o 10 y no ves nada y todo va en contra todavía. Mantente tranquilo. Pero estoy hablándote de una búsqueda real. De una búsqueda real. ¿Sabes? Un tiempo en el que yo estuve en una crisis terrible y te digo esto de los 3 o 4 meses por experiencia propia. Yo me metía a esa cabaña de lámina. Antes estaba ahí en el patio de la casa y ahí era el templo. Y yo entraba. Ni siquiera había desayunado. Y ese piso conoció mis lágrimas de día y de noche. Buscaba los momentos y ahí en ese lugar me refugié. Tenía que salir a trabajar y lo hacía sin ánimo porque tenía que hacerlo. Pero en cuanto yo dejaba de hacer alguna obligación, ese lugar me conocía. Ayunaba 24 horas. Daba un alimento y volvía a empezar 24 horas. Las 24 horas del día siguiente yo comía algo y volvía a empezar. Y yo le dije al Señor, si no me vas a responder de la manera en la que yo estoy pidiendo que me respondas, sana mi corazón y quita de mí el dolor, la tristeza, la depresión. Si no vas a responder como yo quiero, porque a lo mejor no es tu respuesta, está bien, pero quítame el deseo de morir y quítame la tristeza de mi corazón y quítame este desaliento que me está matando. Y pasaron los meses que les dijo, y el Señor me levantó con un ministerio que yo considero muy honroso. El Señor recuperó muchas cosas.
Pero no se trata de jugar, iglesia. Se trata de ser intenso en tu búsqueda con el Señor. Siembra tu semilla con el Señor y cuídala 3-4 meses intensos, y la respuesta del Señor llegará a tu vida de manera sobrenatural. Lo que tú y yo no podemos hacer, Él lo hace. Él lo hace. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y di al Señor: a tu manera, mi Padre.